¿Cuántas veces me habrá dicho mi madre la frase de no vuelvas sola, no vengas si no vas acompañada, sobre todo si es de noche? Todo esto que nos va a sonar a todos, yo creo que a todos nos han dicho alguna vez nuestros padres, nuestras madres, algún amigo o alguien que nos acompaña, que no volvamos solos, que tal. O sea, esta frase yo creo que sabemos todos de lo que estamos hablando. Pues así es como da comienzo el caso que os traigo hoy, con la frase no vuelvas solo, y menos por la noche. Hola, yo soy Lairet y hoy os voy a hablar de un caso que tuvo lugar en 1997, año en el que yo nací y por supuesto pues año en el que tuvieron lugar los hechos de este caso. Antes de comenzar te recuerdo que si eres una persona aprensiva o sensible te recomiendo que no veas este vídeo. Recordarte por supuesto que tengo Instagram, que tengo Twitter o X y que tengo TikTok y que por supuesto tengo YouTube, así que aquí abajito me puedes dejar un me gusta, un comentario, compartir, todo lo que quieras si te gusta el contenido de este vídeo y por supuesto suscribirte porque es completamente gratis y a mí las cosas gratis, no sé a vosotros, pero me encantan. Y ahora sí que sí, comenzamos con el caso que os traigo hoy. Comenzamos con el caso conocido como Operación Pandilla o también conocido como el caso de Eva Blanco. Eva Blanco Puig nació el 17 de febrero de 1981, por lo que para el momento de los hechos tenía apenas 16 años. Era la hija mayor de 3 hermanas, quienes eran Eva, Rebeca y María, en el matrimonio de Manuel Blanco y Olga Puig, pero por lo visto no era el primer hijo que habría tenido el matrimonio, sino que tuvieron una criatura anterior a Eva que falleció cuando apenas tenía pues unos 2 añitos, por lo que Eva sería la mayor de las 3 hermanas. Es cuando Eva llegó a sus vidas que la familia se mudó a Algete, una localidad que se encuentra muy cerca de Madrid, y es un pueblo en el que todo el mundo se conocía, quien no era familia de alguien era muy conocido de otro y quien no vecino, y así pues estos típicos pueblos en que todo el mundo se conoce con todos. Sus padres describían a Eva como una niña muy buena, que no conocía maldad, que le encantaba bailar, que era súper aplicada a los estudios, muy inteligente, muy guapa y muy buena persona. Y lo que sobre todo era una persona muy responsable, no solo en los estudios y en todo lo demás, sino que siempre llegaba cuando le decían a una hora a esa misma hora. Era súper puntual, nunca se retrasaba y así es como os voy a enlazar con los hechos de este caso porque esto es un dato muy relevante. Nos encontramos a 19 de abril de 1997, era sábado, y ese día Eva le pidió a su madre, en vez de llegar a las 11 como solía llegar siempre, llegar si podía a las 12. A lo que su madre accedió. Es así como Eva esa tarde se reuniría con sus amigos en unas canchas de baloncesto a las que solían ir para, bueno, pues estar ahí y demás. Cuando ya se estaban acercando las 12, Eva le pidió a su amiga Vanessa que por favor la acompañara hasta su casa, que no quería ir sola, a lo que Vanessa, pues por supuesto, aceptó y la acompañó. Pasó que, bueno, empezó a llover bastante fuerte, aceleraron el paso, pero en un punto, por una calle que Eva no solía ir nunca, que siempre intentaba evitar, es entonces cuando Vanessa y Eva se despedirían en la esquina de una calle que Eva no solía caminar por ahí, era un callejón poco iluminado y eso, entonces bueno, se despedirían allí, Vanessa volvería con el grupo y posteriormente a su casa y Eva teóricamente iba camino a su casa. Pero claro, dieron las 12 y 10 y 20 y media, la 1 y Eva no llegaba a su casa. Claro, esto extrañó muchísimo a su madre, quien ya estaba sumamente intranquila porque Eva, como os he dicho, era una persona muy responsable y nunca llegaba tarde a su casa, por lo que era muy raro que estuviera tardando tanto y más bajo la lluvia tan fuerte que estaba cayendo esa noche. Fue en ese momento en que Olga Puig, la madre de Eva, llamó a la amiga de Eva, Vanessa, para preguntarle pues, si sabía dónde estaba su hija, a lo que Vanessa le dijo que la había visto por última vez pues, atajar muy cerca de casa y que era muy extraño que estuviera tardando tantísimo tiempo en llegar porque estaba pues, apenas a unos minutos. Por lo tanto, Olga salió de su casa en busca de su hija bajo la lluvia, pero no encontró absolutamente a nadie ni nada
que pudiera decirle dónde estaba su hija. Así que cuando volvió a casa le dijo a su marido que por favor que fueran a buscarla, que no sabía dónde estaba, que estaba muy mal, que estaba muy intranquila y que necesitaba pues saber qué había pasado. A lo que Manuel, su padre, cogió el coche y fueron a dar una vuelta en torno a las zonas más cercanas de la casa, luego a posteriori pues carreteras cercanas al pueblo, y no encontraron absolutamente nada, no había ni rastro de Eva. Por tanto, los padres harían una denuncia por desaparición en esa misma noche, no esperaron prácticamente nada de tiempo para que las autoridades pudieran empezar a estar en marcha. Cuando acabó la noche, el día 20 de abril de 1997 a las 9 de la mañana, sin tan siquiera que la policía empezara la búsqueda, encontraron el cuerpo de Eva en una carretera que es la carretera de Coveñas de Madrid, ya sin vida. Un conductor que pasaba por la zona fue el que alertó a las autoridades para que fueran diciendo que había encontrado el cuerpo de una adolescente sin vida, y que se acercó, que estaba boca abajo y que estaba convencido de que no podía estar con vida. Como os he dicho, Eva estaba de cúbito prono, que es boca abajo cuando aparece un cuerpo. Estaba completamente vestida con la ropa que había salido ese día, bueno, esa noche de casa, y tenía 19 heridas por blanca. Creían que concretamente estas heridas habían sido hechas por una navaja pequeña. Y lo que es peor de todo es que no solo la encontrarían así, que ya es tela marinera, sino que además la encontrarían con... ¿Cómo digo esto? La encontraron con la telita que solemos tener en las partes íntimas las mujeres cis, que bueno, es una telita que cuando no has mantenido relaciones íntimas con nadie, pues la encontraron desgarrada. Y además encontraron material biológico de un varón en su boca y en su zona íntima. O sea, en fin. Lo único que les dio una pista de lo que podía haber pasado era que bajo sus uñas se encontraron fibras rojas como si fueran de un vehículo, por lo que parecía que Eva había sido desplazada en un coche a esa zona. Hola, perdonadme muchísimo, pero haciendo la edición del vídeo me he dado cuenta de que me he dejado un detalle bastante importante. Y es que cuando llegaron a la escena donde se encontró el cuerpo, se dieron cuenta de que, bueno, había algunas huellas medio borradas de zapatos y demás, y bueno, digamos que la lluvia no jugó muy buena pasada al caso. Aparte, también se barajó la hipótesis de que Eva había podido salir corriendo del vehículo cuando la iban a dejar, es decir, que podría haber seguido con vida y que intentó subir por el terraplén y que se resbaló por el propio barro. Claro, os podéis imaginar la familia completamente destrozada. Es que cómo superas algo así, que encuentren a tu hija en estas condiciones, es que es completamente inhumano. La madre decía que podía tratarse de algún chico que fuese tras ella sentimentalmente hablando, que parecía que muchísimos chicos les gustaba Eva, así que la policía tuvo muchísimo en cuenta esto y empezaron a investigar pues con quién Eva podía haber estado teniendo una relación o un noviazgo o un amigo de esta índole o algo, y empezaron a investigar, y parece ser que Eva tenía un diario cuando registraron sus pertenencias. Un diario que dio muchísimo que hablar, ahora os cuento, pero empezamos con esto. Parece ser que Eva tenía una relación con un tal Miguel, que llevarían unos 6 meses para entonces, y en su diario pues ponía mucho de Evita y Miguel y estas cosas típicas que se hacían pues en los 90 cuando te gustaba alguien. Pero que para aquel entonces pues también estaba con un chico que se llamaba Sebastián. Pues resulta que los dos tenían una coartada completamente sólida. Sin ir más lejos, Sebastián, cuando en el documental habla del caso, dice que ese día no estaba en Madrid y que es una cosa que le va a remover siempre su conciencia, porque dices que si hubiera estado a lo mejor no le hubiera pasado, y bueno, lo típico que suele pensar una persona cuando cree que podría haber evitado algo. Y algo que me parece sumamente tierno, que os lo cuento, que también sale en el documental, es que por lo visto Sebastián puso su nombre, el de Eva, a su hija, porque dice que la quiere tener siempre presente y que no le caiga en el olvido. A mí me parece, vamos, súper tierno. Y es que la primera hipótesis que se barajó antes de saber que estas dos personas tenían coartada es que Eva se habría deshecho por el camino de su amiga porque había quedado con un chico, que habría subido a un coche, habría tenido relaciones íntimas con esa persona, que después dentro o fuera de ese coche la habría atacado y que habría dejado su cuerpo allí. Pero bueno, como os digo, es una hipótesis que se acabó descartando.
Pues bien, como os digo, cuando hicieron el registro de su habitación encontraron un diario donde no solo ponía lo de Miguel y demás y hablaba un poquito pues de cómo le iban los estudios, de un diario normal de alguien de su edad de aquella época. Pues resulta que había una página que estaba escrito como 200 y pico veces Eva y 343110. Que esto fue filtrado a la prensa, de hecho, porque este caso fue muy mediático en aquel momento y siguió siéndolo durante muchísimos, muchísimos años, y la llegaron a vincular con temas de extrema derecha, creo que me estoy explicando y que me estáis entendiendo, y la verdad es que me parece una negligencia descomunal, o sea, que los medios se tomen la libertad de hablar de una muchacha que ha aparecido en esas circunstancias de eso, o sea, y decir en los medios que es que no, apareció así porque tenía algo que ver con esto, es como, mira, la muchacha tenía 16 años. O sea, en fin, ya está, que me enfado mucho. Y es que aquí yo tengo una hipótesis, porque claro, la gente empezó a relacionar esto con temas de que lo que significa el 3, que se puede transcribir, o sea, unas cosas, unas paranoias que yo digo, vale, o sea, no sé. Pues es que yo pienso una cosa, o sea, en los 90 la gente, la forma que tenía de comunicarse con otras personas era puramente el teléfono. Nadie miró que esos últimos dígitos no correspondieran con un teléfono fijo, que a lo mejor el prefijo era el de Algete o el que fuera en aquel momento, más esos números. O sea, a nadie se le ocurrió llamar. O un teléfono móvil que pudiera acabar en esos números. Es que no sé, o sea, a mí me parece lo más sensato y lo más lógico en... no sé. No sé, pero no se habla de eso en la investigación. Si fue una hipótesis que descartaran, pues no lo sé, pero es que a mí me parece lo primero en que pensar, o sea, son números. No sé, es la hipótesis que a mí se me plantea con esto. Pero bueno, supongo que nunca lo sabremos. Y es que en ese diario también la vinculaban porque por lo visto su padre había pertenecido a una asociación juvenil cuando tenía 14 años de, pues sí, temas de extrema derecha y que viva la falange y todo esto. Y bueno, pues parece ser que Eva había estado copiando los dibujos de cosas que su padre tenía por casa y que en una de estas pues copió un símbolo de este estilo, que puso la frase que os acabo de decir y eso, pero de ahí a vincular a una muchacha de 16 años en todos estos temas me parece como muy, no sé, o sea, a lo mejor es que yo soy tonta y creo mucho en que esto no se puede dar, pero, o sea, me parece súper, no sé. Vale, pues la tensión en el pueblo, por supuesto, se fue subiendo, subiendo y subiendo, porque claro, estamos hablando de un pueblo que, como os he dicho, todo el mundo conoce a todo el mundo. Y claro, si todo el mundo conoce a todo el mundo, significa que si tú sales a la calle, puede que una de estas personas que tú estás viendo por la calle haya sido quien ha hecho el crimen de Eva Blanco. Entonces era como que eso, había una tensión muy densa, había un ambiente súper denso y era todo como... Nadie hablaba del tema con otras personas, mucho menos en público, porque es que podía estar escuchándote la persona que hubiera hecho eso. Y claro, pasaban los años, nos encontramos en 1999 y no tenían absolutamente nada del caso. O sea, por más que buscaron por todos lados, no había forma. Y claro, allí fue cuando el padre, junto con el ayuntamiento, pidió al Estado poder hacer una prueba que era que voluntariamente los varones dieran su material genético, que estamos hablando que sería una prueba de saliva y para tasar. Pero claro, eso puede dar a una confusión, porque si tú no te quieres hacer esta prueba, ya te van a mirar mal y decir, ¿por qué no te la quieres hacer? ¿Es que eres culpable? Pues a ver, cada uno tiene sus motivos y no tienen por qué hacerse la prueba, por supuesto. Pero bueno, aún así recogieron miles y miles de pruebas. Lo malo, que no pudieron usarse porque decían que era inútil el hecho de comprobar todas y cada una de las pruebas porque se entendía que, pues, te has presentado, eres inocente. Pero bueno, entiendo que para el Estado es un mal uso de los recursos que tenemos, pero bueno, era una opción que, como decir, el padre pues no paró y el ayuntamiento estuvo ayudando en todo momento a que se pudiera dar una solución o que el caso pudiera evolucionar. Y claro, os podéis imaginar también que no he hablado de esto, pero la familia, como os he dicho, eran 3 hermanas. Y ahora los padres, según decían en el documental, les hicieron pasar por un infierno a las 2 pequeñas, a Rebeca y a María, porque claro, imaginaros que vuestra hija mayor pues sale en esas circunstancias, la encontráis así, por una cosa que la madre se martirizó tantísimo, que era, es que no tendría que haberla dejado estar tanto tiempo, o sea, 1 hora más marcó la diferencia y en fin, todo esto. Entonces a sus hijas pues no las dejaban salir, al mínimo ruido era...
Os lo podéis imaginar, y yo, a ver, lo entiendo pero no comparto, pues como todos entendemos, pero bueno, es que lo que tenía que estar pasando esa familia en general era un infierno. Y ya nos remontamos a 2007, o sea, 10 años después de este crimen, cuando se mandan a Santiago de Compostela a que investiguen el ADN que se había hallado en el cuerpo de Eva. Estamos hablando del material genético que se encontró pues, en el cuerpo de Eva. Y es así como por fin se echa un poquito de luz en este caso y dictaminan que ese material pertenece a un hombre que no es de origen español, sino que es de origen africano, concretamente del norte. Se entiende que de la zona de Marruecos. Y eso limita las posibilidades a 300 personas, 300 sujetos en la mesa y uno tenía que haber sido. Y claro, limitando la búsqueda a 300 personas, cuando llegaron a la número 90, en este caso, se dieron cuenta de que el material genético no era suyo, pero que sí era de un familiar directo. Y es que resulta que esta persona eran 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, por lo que si no era él, probablemente uno de sus 2 hermanos había sido. Cuando buscaron a otro de sus hermanos, para ir jugando un poquito al descarte, le volvieron a hacer la prueba. Esta persona vivía en Murcia cuando empezaron a hacer esta prueba y de nuevo salía lo mismo, que no era el culpable, pero que sí era pariente directo de quien había sido. Y como eran 3 hermanos, habíamos descartado 2 y vamos a por el que fue el acusado de este caso. Él era Ahmed Shell, nació el 1 de marzo de 1963 en Taza, Marruecos, por lo que estamos hablando que tenía 34 años el día de los hechos. Pues resulta que Ahmed Shell era un hombre que tuvo 2 matrimonios, uno con una mujer española, que estuvo residiendo en Madrid. Lo que pasa es que no aparecía en el censo, que es pues el recuento de población, porque resulta que vivía en una autocaravana, que sí que vivía en Algete, pero no salía en el censo por vivir en una autocaravana. Cuidado. Y que cuando tuvieron lugar los hechos, la mujer estaba embarazada del que sería el tercer hijo de ellos dos, o sea que ya tenía otros 2 hijos antes de esto. Que después de 15 años rompieron su matrimonio, ya habían pasado el día de los hechos y demás, y que después tuvo otros 2 hijos con una nueva mujer, quien es Fátima, quien es también de origen árabe como él, y estuvieron viviendo en Francia. Bueno, pues la autocaravana en la que vivían resulta que se la dio su jefe, porque este hombre trabajaba en unos invernaderos, repartía las flores a las floristerías y todo esto. O sea, ese era el trabajo que estaba teniendo cuando tuvieron lugar los hechos. Y que después, cuando se divorció, se fue a Francia, como os he dicho, y que allí no parecía que se llevara muy allá con sus compañeros de trabajo. La gente lo describía como alguien agradable pero introvertido, serio pero que parecía bueno, y así, como un poco intermitente las descripciones. Y es que además otras personas decían que era una persona sumamente agresiva cuando bebía, porque bebía con muchísima frecuencia. Cosa que, por cierto, su exmujer dice que no, que él siempre había sido un buen padre, que tal, pero que, bueno, que sí, que alguna vez se ponía agresivo, como si fuera normal. Vale, pues según su exmujer, dice que el día de los hechos del caso de Eva Blanco, ella estaba sumamente embarazada, estaba en el 3er trimestre, pero vamos, para parir ya, y que su marido llegó a las 10 u 11 de la noche ese día, y que Ahmed le dijo que había sido atacado por unos chavales en un bar después de que, bueno, pues hubiera bebido y supongo que se pusiera agresivo y tal. Ella decía que era imposible que hubiera sido Ahmed quien hubiera hecho eso, pero por supuesto la policía cogió muy con pinzas esto porque estaba claro que en el cuerpo de Eva había indicios de que había podido ser él. Pero claro, yo aquí también te digo una cosa, ¿cómo te acuerdas tanto de ese día? ¿Porque vivías en Algete y así y te quedaste con el testimonio? ¿Porque te lo has trabajado mucho? Bueno, nunca se juzgó a esta persona, como os vuelvo a decir, entonces yo simplemente planteo hipótesis. No sé si sabéis esto, pero los delitos de esta índole, de que alguien acaba con la vida de otra persona, prescriben a los 20 años, cosa que yo veo fatal, es decir, no debería prescribir nunca. Tú le has quitado la vida a alguien, no prescribe, le has quitado la vida y eso se va a quedar para la historia, para siempre. O sea, no, bueno, pero que estamos en este momento a 2 años de que el delito prescriba. Nos encontramos concretamente a 1 de octubre de 2015. Vale, pues ese día la policía española, junto con una orden europea y junto con la policía francesa, consiguen detener a este señor mientras iba de camino al trabajo en un estacionamiento donde supongo que habría dejado el coche. Por supuesto, después de tantísimos años, que es que van 18 años,
Esto se volvió hiper mega mediático, la familia estaba que no se lo podía creer, decía, no me digáis que es él si no sabéis a ciencia cierta que es él, necesito dormir tranquila, que era lo que decía la madre. Y la policía les decía que sí, que durmieran tranquilos, que lo habían encontrado y que sin lugar a dudas tenía que ser él. Y claro, el 5 de octubre, apenas 4 días después de su detención, Ahmed, estando en la celda en Francia esperando a ser trasladado a España, intentó quitarse la vida, por lo que le pusieron el protocolo anti-quitavidas. No puedo decir la palabra, ¿vale? Voy a usar unas palabras un poco raras. Pero bueno, el protocolo anti-quitavidas. Después lo trajeron aquí a España, a Torrejón, que está en Madrid, para hacerle la prueba pertinente de ADN, pero ya os digo, blanco en botella, si había 2 hermanos, o sea, si a 2 hermanos le habían hecho la prueba y eran 3, si no era, o sea, o tienen un hermano por ahí perdido o estaba claro que iba a ser él. Y efectivamente, pues las pruebas coincidieron en un 100%. Ese ADN indiscutiblemente era de Ahmed Shel. El 19 de octubre la defensa pidió que por favor dejaran en libertad a Ahmed porque solo habían encontrado su ADN, como si fuera poco, y que no le podían culpar por un crimen que no parecía que hubiera cometido él. Pero bueno, aún así estuvo provisionalmente en el calabozo y estuvo con este protocolo que os he dicho durante meses, pero en un momento se lo quitaron. El 15 de enero de 2016 él dio su testimonio de lo que había pasado y él dijo que por lo visto 2 personas le habían hecho subirse a un coche, que cuando él se subió ya estaba ahí Eva sin vida y que le obligaron a dejar su material genético en el cuerpo como para inculparle. Claro, o sea, si esto fuera verdad, sinceramente, pobre hombre, pero no te calles, quiero decir, dilo. Y es así como el 29 de enero de 2016... Ahmed, cuando ya le habían levantado este protocolo que os digo, pues se quitó la vida en su celda con lo que se ata a los zapatitos, básicamente. Y por supuesto esto ocurrió antes del cierre del caso, es decir, nunca se le consideró culpable de los cargos de quitar la vida a otra persona. Por lo que bueno, obviamente hay una indignación tremenda, la familia pues por supuesto dice, bueno, estás en el mismo lugar que mi hermana, que mi hija, bajo tierra, o sea que puedo estar en paz. Pero claro, nunca se llegó a meter a nadie en el calabozo por este caso, por lo que se suele hablar a día de hoy todavía como una persona inocente, porque nunca fue culpado. Y es que asimismo la familia de Ahmed dijo que no tendrían que haberle quitado el protocolo anti-quitavidas, sino que fue negligencia del Estado que ese hombre pues se quitara la vida. Así que además le dieron 90.000 euros a la familia de Ahmed, que bueno, sí, es correcto, si tú tienes un ser querido en la cárcel, pues si se quita la vida porque han levantado un protocolo que no tendrían que haber levantado, eso es correcto, yo lo compro, o sea, sí, fuera culpable o no, es correcto. A mí, por supuesto, me hubiera gustado que no se lo quitaran simplemente para que fuera juzgado y que si era inocente, pues decir, vale, pedir perdón públicamente y decir, vale, eras inocente, eres una víctima más y simplemente pues por miedo o por lo que fuera, pues no hiciste lo que deberías haber hecho, que era avisar a la policía de lo que había ocurrido. Pero tampoco sabemos si fue culpable. Es lo que os digo, esto es la incertidumbre de hasta que un juez no dictamine si esta persona fue o no fue, pero también he de decir que todas las pruebas estaban muy en su contra. A día de hoy la familia pues puede estar en paz, sabiendo que se ha encontrado más o menos justicia para ese caso, saben que no anda suelta muy entre comillas la persona que fue quien hizo esto, ellos están convencidos de que fue él y las autoridades también. Así que bueno, a día de hoy hay un parque en Algete que lleva el nombre de Eva Blanco, sin ir más lejos, por honor a ella. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, no sé qué os ha parecido, no sé qué pensáis, no sé qué opináis de cómo se resuelve todo esto, si os parece que realmente es un caso cerrado, que hay que dejar de indagar más y que simplemente la persona que perdió la vida en todo este camino pues era quien lo había cometido, no sé. O sea, nunca se sabrá realmente si esa persona era culpable o no, así que presunción de inocencia se le llama. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, puede ser que hayáis notado que he cambiado un poquito el ritmo del vídeo, pero es que editándolos digo, Dios santo, cómo paro al hablar. O sea, en fin, pero bueno, ya no los iba a volver a grabar, estoy súper proud de los vídeos que están quedando, estoy súper contenta, o sea que ya es como que les tengo cariñito y no quería pues rehacerlos, me parecía súper impostado y no era plan.
Así que bueno, voy a intentar que algunos vídeos se tengan con un ritmito más acelerado, pero deciros que hay muchos que he grabado súper periodísticamente, porque perdón por decirlo así, pero me hace gracia. Los he grabado súper lentos y tal porque resultaba que acababa de terminar los guiones hacía un momento antes de grabar, y la verdad es que después de ver los documentales te queda un cuerpo que, en fin, ves los testimonios, ves la gente que ha perdido la vida, cuánto tiempo derrochado, y te genera mucha impotencia. Entonces, si me veis en algún vídeo que estoy un poquito más, pues, más apaciguada, más afectada, no os preocupéis, porque simplemente, pues eso, que ver los documentales, yo supongo que os pasa también a todos, que ves el documental y es como que se te viene el mundo encima. Así que bueno, pues hasta aquí el caso de hoy. Deciros que espero que Eva, esté donde esté, pueda estar en paz, que la familia pueda estar tranquila, que sus hermanas hayan podido hacer su vida, que no sé, que busque la paz de alguna forma. Y por supuesto, todos estos vídeos en ningún momento quiero que suenen muy irónicos, ni muy en mofa, ni muy como que no estoy siendo respetuosa. Esto me gustaría mucho dejarlo claro, porque veo muchos vídeos de True Crime a lo largo de los días y me doy cuenta de que todo el mundo tiene mucho respeto, hay gente con un tono más irónico, más misterioso, más periodístico, más tal. Entonces estoy un poquito buscando el registro, perdón por el tostón ahora mismo, pero me gustaría dejarlo claro. Y estoy buscando un poquito el registro, pero en ningún momento voy a intentar reírme de nadie. Es más, estos casos no lo hago solo porque me interesa muchísimo el mundo criminalístico, la psicología de este tipo de personas y tal, sino porque siempre se habla en los documentales y en todos los casos de las víctimas como las grandes olvidadas. Y para nada, o sea, siempre que haga un caso voy a intentar hacer suma mención a quién ha perdido la vida o quién ha sido la víctima en cada uno de los casos, porque más allá de quién lo ha hecho, me parece que se tiene que tener un respeto tremendo y que se tiene que apoyar muchísimo a los seres queridos de esas personas, e incluso la persona si a día de hoy pues ha podido seguir con vida. Me parece súper necesario y esa es un poco la labor que me gustaría hacer en todo esto. Y bueno, dicho esto, hasta aquí el caso de hoy. Y quiero acabarlo, por supuesto, con la frase con la que he empezado este vídeo. Como consejo, por favor, intentad no volver nunca solos a casa. Bueno, no lo intentéis, hacedlo, no volváis solos nunca a casa. No te cuesta nada, tú, persona que me estás viendo, amigo, hermano, tía, padrino, de quien seas, no te cuesta nada acompañar a alguien a su casa. Si tú luego vas a volver solo, poneros de acuerdo de alguna forma para que nadie vuelva solo a casa. Porque si os contara la de barbaridades que me han ocurrido a mí por venir 10 metros a mi casa, y ya es pa mear y no echar gota. Y eso os lo puede decir cualquier persona. O sea, todos hemos tenido movidas de este estilo por caminar un callejoncito como Eva o por caminar un ratito solos y no. O sea, que tu conciencia quede tranquila y que esa persona esté segura en su casa. O sea, no nos cuesta a nadie nada y ojalá pueda salir de este vídeo alguien que diga, oye, pues voy a acompañar a mis amigos a casa, porque me parecería súper que misión cumplida, vamos. Espero que este vídeo os haya parecido para reflexionar muchísimo. Cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis que aquí abajo estoy leyéndoos y que, bueno, hasta aquí el caso de hoy, que muy prontito más casos. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.